Pero ¿no crees que se pueden llegar, Gustavo, a dividir y, digamos, ir por un lado lo que es el PRO más duro, lo que son los halcones, y por el otro lado armar una coalición diferente que vaya donde esté Rodríguez Larreta junto con los radicales? Mira, uno podría descartar en un escenario así, pero sería una torpeza importante, porque yo te diría que hoy la oposición tiene un penal sin arquero. No, ya lo tenemos enganchado en línea a nuestro invitado de hoy, que le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Sé que salió de América 24, de A24 recién, es analista político, es socio de M&R Asociados. Gustavo Marangoni, buenas noches. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Gustavo, para no quitarte mucho tiempo, te lo voy a hacer rapidito y aparte sé que vos sos claro y conciso. Esta semana en A24, en uno de los programas que estuviste, declaraste que la decisión que había tomado Larreta de desdoblar, digamos, las boletas para las elecciones nacionales, que hacer la boleta electrónica, digamos, para el tema de lo que era la votación en Capital Federal, era una decisión para mostrar que no era, o sea, que no era un tibio, vos no lo dijiste con esas palabras, ¿sí? Pero demostrando como que Macri ya no era el jefe, y vos dijiste algo así como que se había terminado la era de las marionetas. Lo que yo me interesaría saber desde tu punto de vista o desde tu criterio, ¿vos creés que esto Larreta lo hizo porque cree que la figura del próximo presidente de los argentinos tiene que ser una figura dura, una figura que tenga carácter, que tenga poder, que tenga conducción para ordenar el país, el caos político, el caos económico y social que hay? ¿O por qué crees que lo hizo? Creo que lo hace pensando en la experiencia de estos 3 años y medio de gestión de Alberto Fernández, donde el poder real y el poder formal no siempre coincidieron, y eso se tradujo en una serie de internas, de resoluciones que vemos hasta el día de hoy, críticas de funcionarios del gobierno al gobierno que pertenecen, y además porque Macri le dejó la puerta abierta, ¿no? Cuando Macri el 26 de marzo, el domingo a la mañana, dijo, la Argentina no resistiría otra marioneta como presidente, Sí. creo que él estaba pensando probablemente en Alberto Fernández, pero también eso involucra un principio que abarca a todos. Si él no quiere una marioneta de presidente, bueno, en todo caso Horacio Rodríguez Larreta tiene la facultad, en este caso como jefe de gobierno de la ciudad, de poder elegir respecto del tema electoral. Y como además, en los días previos a que tomara esa resolución, Sí. el propio Macri lo indujo a decir que esperaba que decidiera correctamente, es decir, que decidiera por la lista sábana para todos los cargos, Sí. de alguna manera lo ponía en una encerrona, porque si hacía lo que decía Macri, se iba a reafirmar el concepto de que no conduce, de que es tibio, etcétera. Así que casi diría que lo obligó a hacer lo que hizo. Creo que el próximo presidente o la próxima presidenta de la Argentina tiene que tener un liderazgo claro para hacerse cargo de una agenda más que desafiante, que la vemos hoy encarnada en una inflación del 7,7% mensual, que nos pone en una inflación de 104% entre prácticamente el país con más inflación del mundo. Entonces, es muy difícil pensar que vos podés abordar esa y otras problemáticas si no tenés un principio de autoridad más validado. Y, a ver, según tu criterio, que sos un analista increíble, Gustavo, ¿vos crees que esta decisión que tomó Larreta, más allá de las declaraciones de Macri, como comentaste recién, y para demostrar que tiene carácter y que no está atrás, digamos, de la orden de Macri, crees que solamente lo hizo por, digamos, como lo venía apretando el radicalismo, o también crees que hay una presión de parte del establishment económico, de parte de los medios de comunicación, diciendo todo el tiempo que él es un tibio, e incluso mismo de parte del sector internacional, lo que comúnmente se le dice en las embajadas? Yo creo que influye todo. Influye el estigma que le pone la propia Patricia Bullrich, que cada declaración que puede señala que este no es un momento para tibios, que hay que ir al frente, que hay que ser contundente. Sí. Influyen los sectores empresarios que, bueno, en
privado y algunos en público también sostienen que tiene que haber una diferencia respecto a lo que fue la administración de Cambiemos del 2015-2019. Porque detrás de estas cosas que estamos viendo en Juntos por el Cambio, no hay solamente una discusión por el modo en que se va a votar en la primaria. Sí. Hay una discusión respecto del pasado, del presente y el futuro, en el cual evidentemente no todos tienen la misma ponderación. Macri y probablemente otros dirigentes del PRO creen que el gobierno podría haber sido mucho mejor si el kirchnerismo no lo hubiese obstaculizado. Sí. Y hay otros integrantes del PRO que dicen, bueno, pero cometimos también nosotros errores de política económica y en otros órdenes. Si se quiere un planteo muy facilista, plantear que, bueno, todo lo que salió bien es gracias a mí y todo lo que salió mal es por culpa de otros. Me parece que para cualquier fuerza política, por supuesto, no solo para el PRO... No hacerse cargo, digamos, no hacerse cargo de lo que salió exactamente, mal. Porque vos decís, bueno, ¿viste cuando a veces a una persona le piden autocrítica? Sí. Y esa persona dice, sí, yo soy muy tolerante. Yo soy muy bueno, mi defecto es ser muy bueno. Y vos decís, sinceremos la charla, eso no es un defecto. Decir un defecto es decir, soy egoísta, o tengo momentos de intolerancia, o tengo malas reacciones. Eso es ser autocrítico de verdad. Entonces, en la Argentina, cuando uno le pregunta, en este caso estamos hablando de PRO, pero pasaría lo mismo de frente de todo, nadie se hace cargo, digamos. Nadie te dice, bueno, mira, esto lo hice mal yo, me salió mal, a lo mejor puse la mejor de las intenciones, pero no lo supe encarar, y de alguna manera, dentro de Juntos por el Cambio, Macri, y de alguna manera también Bullrich, señalan que hay que hacer lo mismo, que se hizo en el 2015, en el 2019, pero más rápido. Y vos decís, bueno, me parece interesantísimo que discutan eso. Ojalá que la primaria sea una discusión alrededor no solo del pasado, sino del presente y sobre todo del futuro, para que de alguna manera sea algo más productivo que el estar acusando, o que estemos todo el día jugando a quién dijo, y estemos simplemente con la frivolidad de las declaraciones individuales que se pasan facturas que no terminan en nada, claro, ¿no? Y le dejan nada a la sociedad. Yo siempre digo, Gustavo, que hay mucho vedetismo en la política, pero obviamente con esto, o sea, desde mi punto de vista, sí, con esto lo que mostró Larreta es que Macri ya no es como el jefe, sí, que él no sería la marioneta si llegara a la presidencia, suponiendo que ganara las internas. Pero si yo te vuelvo atrás, más allá de la presión que puede haber justamente desde los radicales, que obviamente salieron a apoyarlo con esta decisión, que obviamente la podía hacer porque es legal, lo avala y él es jefe de gobierno y puede tomarla, pero internacionalmente, ¿vos crees que las embajadas también apretaron por ahí? No, me parece que en todo caso los precandidatos siempre se reúnen con diplomáticos y les gusta ver qué es lo que están mirando de la Argentina, dónde tienen sus expectativas, pero de ahí a lo mejor a que se involucren en una cuestión tan puntual de la política doméstica, no lo veo, pero sí el hecho de plantear que en la Argentina hay muchas cuestiones que involucran inversiones extranjeras, intereses extranjeros también, y me parece que lo que los representantes de esos países manifiestan habitualmente es que no quieren encarar negociaciones con funcionarios, ministros que le dicen una cosa y que después, 3 semanas después, eso no se operativiza, porque claro, le señalan que hay dificultades internas, etcétera. Entonces, creo que, a ver, una elección es la posibilidad de generar un liderazgo, no es una garantía de que se genere un liderazgo. Hay elecciones que dan lugar a nuevos líderes, y hay elecciones que no. Confiemos en que esta lo dé, porque la verdad que lo estamos necesitando el liderazgo, ¿no? Cuando digo liderazgo no estoy planteando una persona que decide sola, un autoritarismo, pero aún las coaliciones requieren que alguien al final del día diga, bueno, señores, ya escuché a todos y vamos a ir, agarren el bolsito de playa porque nos vamos a Mar del Plata, o nos vamos a Bariloche. Lo que no puede estar sucediendo es que estés girando en 360 y que cuando llegues a Chascomú decidas que en realidad de ahora va a hacer el frío, y que cuando estés en la ruta que te lleva al sur vuelvas al destino de la costa, que es lo que viene pasando bastante, ¿no? Y que es lo que contagia zozobra a buena parte de la población. Y ya que hablaste de las coaliciones,
Si yo te pregunto, si vos crees que de cara a las elecciones, con toda la interna que hay dentro de Juntos por el Cambio, ¿puede llegar con este nombre Juntos por el Cambio o se puede llegar a disolver y armar una nueva coalición? Puede suceder que cambien de nombre, pero el tema no ha cambiado de nombre, el tema ha cambiado de procedimiento. Mañana, a ver, antes se llamaba Frente para la Victoria, ahora se llama Frente de Todos, Juntos por el Cambio, se llamaba Cambiemos. Acá el tema pasa por otra cosa. Pero ¿no crees que se pueden llegar, Gustavo, a dividir y, digamos, ir por un lado lo que es el PRO más duro, lo que son los halcones, y por el otro lado armar una coalición diferente, que vaya donde esté Rodríguez Larreta junto con los radicales? Mira, uno podría descartar en un escenario así, pero sería de una torpeza importante, porque yo te diría que hoy la oposición tiene un penal sin arquero. Que estamos en abril, se acaba de conocer la inflación de marzo, el gobierno llega o va a llegar al periodo de agosto de las primarias y después a octubre con una inflación que supera los 3 dígitos. Hoy No. Venezuela tiene menos inflación que la Argentina. No, a ver, los índices que se conocieron hoy es altísimo, la economía cada vez va peor. Pero si yo te vuelvo al lado de la política, pues obviamente la economía sí influye muchísimo al momento de votar. Si te saco de lo que es Juntos por el Cambio y te llevo a Milei, ¿vos creés que en este escenario Milei puede llegar en las elecciones a sacar un segundo lugar y dejar al Frente de Todos en tercer lugar? Mirá, uno ve un fenómeno que se consolida y crece, ¿no? Yo veía las imágenes del recibimiento que le dieron en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Había más gente en ese recibimiento a Milei en Tierra del Fuego que la que había ayer en el Palacio de Tribunales reclamando por la situación legal de Cristina. Claro, por eso. Algo debe querer decir eso, ¿no? Entonces, yo lo que no me gusta caer es la verdad que uno puede plantear escenarios del futuro, pero no yo al menos, ¿no? Predecir el futuro. Ahora, vos me preguntás, Sí. ¿puede haber un Milei que digamos, que talle fuerte en la elección? Y sí, porque y ahí la economía no la puede disociar de la política. Porque si la inflación sigue en estos niveles, si la actividad económica se reduce y si el dólar se te dispara, es prácticamente hacerle la campaña gratis a Milei. No, por eso Porque te Milei pregunto. vive insultando a los políticos y diciendo que son unos inútiles, que viven del Estado, que son una casta, etcétera. Los malos resultados abonan ese discurso. Totalmente, por eso te pregunto, si vos me tuvieras que decir, con este escenario que hay hoy, ¿vos lo ves a Milei en un segundo lugar? Si me tuvieras que hacer un análisis así muy global, Es más una allá... posibilidad. Es una Es una posibilidad. posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad que está estrictamente vinculada a lo que acabamos de hablar recién, a los resultados económicos que se vayan conociendo, y también a que esta telenovela, digamos, de De las vedetismo. coaliciones principales y de timbre, de que sí, de que no, todo el tiempo están hablando de cosas que les interesan a ellos. ¿No? Totalmente. Me hace acordar al chiste ese de hablemos de algo importante, hablemos de mí, ¿no? Claro, tal cual. Entonces eso decís, bueno, viste, un poco tenés que aflojar. Lo que pasa es que, claro, eso es lo que ve la gente hoy, el vedetismo, nada más, las peleas, o sea, propuestas como la gente, propuestas de campaña, propuestas económicas, propuestas de seguridad, no está tirando ninguno hoy. Ya, yo creo que cada uno trata de pararse, a ver, todo este operativo de nuevo, clamor de Cristina, del acto del 25 de mayo, de ver si se va a dedicar a cuidar a los nietos o no, y ya dijo que no, entonces abre como la puerta que va a seguir tallando, es tratar de resolver por el lado de una ética específica la falta de resultado del gobierno. En el caso de Milei es clarísimo el objetivo, ¿no? Es la bronca. Trabajar sobre la bronca de sectores amplios y sobre todo jóvenes de la Argentina que entienden que hay un periodo que está cumplido o terminado. Y por el lado de Juntos por el Cambio hay como una división, hay una lucha por el alma de Juntos por el Cambio, hay un sector, Macri y Patricia Bullrich, que se siente muy atraído, digamos, por el discurso de Milei, y hay otro sector que va a apostar, digamos, por una propuesta más moderada, anclado en la Unión Cívica Radical, en la coalición cívica, etcétera.
Así que es un escenario muy abierto. Tenés que irte 20 años atrás para encontrar un escenario tan abierto en la República Argentina a pocos meses de esta elección. Quizás Claramente. a partir de este fin de semana empecemos a tener algunas pistas más concretas del comportamiento profundo de la sociedad. Recordemos que se vota en Río Negro y en Neuquén. Son dos provincias donde gobiernan administraciones provinciales, pero vamos a empezar a ver, y sobre todo en mayo, donde se votan más de 6 provincias, vamos a empezar a ver niveles de participación, porcentajes comparados con elecciones anteriores, y ahí vamos a tener más material para analizar. Un panorama más concreto. Elías Bravo te saluda, Gustavo. Gustavo, buenas noches. Hola Elías, buenas noches. La verdad que es un gusto tenerte, ¿eh? Te vemos y sos también analista de consulta de cuando nosotros hacemos los programas y demás. Mira, te llevo lo que dijiste de los escenarios posibles y te la encaro desde cuál sería tu lectura de este juego que cada vez es más evidente, que vos algo dijiste, entre las flores que se están tirando, Macri, Bullrich, Ritondo al espacio de Milei y del espacio de Milei, o sea, haciendo algo recíproco con Macri, Ritondo y Bullrich. Como que hay ahí algo deliberado que se está haciendo adrede, y en esto me parece que en la política y en el juego del poder nada es casualidad. ¿Tiene que ver con buscar el voto útil en la general? Mira, a mí me parece que el surgimiento de Milei de hace 2 años, un poco más, en la arena electoral, cuando participó de la Ciudad de Buenos Aires, contribuyó a sacarlo a Mauricio Macri del closet. Mauricio Macri, cuando ingresó en la política ya al principio de 2003, digamos, era un clásico político, digamos, vamos a decir así, conservador de derecha. Después, por imperio de la influencia de Durán Barba y de Marcos Peña, etcétera, se fue convirtiendo en un político más de centro. Recordemos que su campaña del 2015 fue una campaña donde él decía que no quería privatizar aerolíneas, que quería mantener los programas sociales del kirchnerismo, ¿no? Se planteaba como una suerte de versión más prolija de lo existente. Pero a partir del 2019, y sobre todo a partir del 2021, advirtió que el mensaje de Milei, que es en el que él verdaderamente cree, mide, y por lo tanto dice, ¿por qué le vamos a dejar ese lugar? Es más, podríamos unir fuerzas, porque Milei, Bullrich y Macri nunca hablan mal de ellos, al contrario. Entonces, a veces hasta lo dejan pasar para que le pegue a la reta, pareciera. Bueno, entonces acá es el punto de ver si esto es simplemente una suerte de estrategia pensando en una eventual segunda vuelta, o si es una estrategia poliamorosa para aplicar antes de tiempo, ¿no? Claro, ¿y cómo le iría en una segunda vuelta? O sea, ¿para dónde se dirigiría, planteando ese escenario, el voto de los libertarios que apoyaban a Milei, si la interna contra el oficialismo es con Bullrich, y para dónde iría si es Larreta? Mira, si bien es difícil, como decíamos antes, tratar de adivinar el futuro, yo parto de una idea que, muy simple, la había expresado de una manera muy coloquial, demasiado casi diría brutal, pero el verdadero corte político de la Argentina es entre el peronismo y el no peronismo. Total. Y desde la mitad de la tabla para abajo se vota más o menos de una manera, y de la mitad de la tabla para arriba se vota de otra manera. Por lo tanto, tiendo a pensar que en buena parte del electorado de Milei, si no llegara a acceder a una segunda vuelta, primaría más el hecho de evitar la continuidad del peronismo kirchnerista que las reservas y muchas que pueden tener respecto de Larreta. Uno también podría pensar que Larreta mismo le daría un giro a su mensaje para tratar de contenerlos. Que es lo que trata de hacer. A ver, Larreta trata de mantenerse en el centro y de alguna manera dar algunas señales a los sectores duros sin alejarse demasiado de su casa moderada. No es tan sencillo hacer eso, porque en el juego, si vos te vas muy al extremo, podés perder a los moderados, y si no das gestos contundentes, podés...
Bueno, entonces es una tarea de orfebrería política. La política justamente se trata de eso, de tratar de establecer marcos conceptuales que contengan a la mayor cantidad de gente posible y cierto grado de ambigüedad para que todos piensen que vos les estás hablando a ellos y que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Bien, yo te hago la última, que tiene que ver ya con el frente de todos, te llevo para allá. Y, y te digo, a ver, ¿hay algún tipo de indicio o claridad de, por un lado, de quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos? Y por otro lado, si es como se corre, si escuchaste que Mansur está esperando un triunfo en Tucumán como para lanzarse. Ya, indicios no, yo lo que creo que ahora Cristina está tratando de corregir en parte esa declaración que hizo el 6 de diciembre del año pasado cuando conoció el fallo condenatorio en obras viales y ella dijo no me voy a presentar a nada. Yo creo que eso fue un error, porque ella adelantó una decisión 7 meses y sorprendió a propios y extraños, pero fundamentalmente a los propios, que sentían que ahora no jugaban con su principal figura. Y además alentó las expectativas de Alberto Fernández, que dijo, bueno, si Cristina no juega, yo no soy menos que los demás. Claro. O sea que Cristina involuntariamente le dio oxígeno a Alberto Fernández y sumió en la confusión o en el desánimo a muchos seguidores de ella. El mismo diciembre, ya hacia fines del mes, ella trató de corregir y dijo, bueno, me proscriben. No es que yo no me vaya a presentar porque no quiera, sino porque estoy proscripta. Y ahora hay una suerte de operativo clamor. Yo no sé si eso va a terminar en una candidatura de ella, pero la tienen que mantener en la cancha como una forma de alentar la épica, porque cuando vos no tenés resultados tenés que apelar a cuestiones más abstractas. Entonces, Cristina planteará la lucha contra los poderes establecidos, hegemónicos, concentrados, el lawfare, etcétera, y sí, ¿qué va a hacer? Salir a defender la política económica del gobierno. O sea que la ves como la única, por ahora, candidata, ¿no ves a otro que viable, digamos, dentro del frente? Ella está en un dilema. Un dilema es un problema que tiene dos soluciones que pueden ser igualmente buenas o igualmente malas, generalmente igualmente malas. Sí. Cristina, si se presenta, tiene que asumir que tiene enormes posibilidades de perder, pero podría contener la mayor cantidad de votantes del frente de todos. Y si no se presenta y bendice a alguien, muchos dirían otra vez, probar con lo que intentó hacer en el 2019 y no salió. Y lo que te tiré de Mansur, que se empezó a correr. Yo no sé si hay tiempo para instalar una figura que es conocida en la provincia de Tucumán, pero a nivel del país, y la elección de Tucumán se resuelve el mes que viene. Hay tiempo para instalar una candidatura nacional. Y la de Alberto se instaló en un día. No es, bueno, pero porque estaba Cristina detrás. Y si está Cristina detrás o sea que el que le dé el apoyo a Cristina también se instala. Lo que pasa es que esa maniobra ya se probó y no dio buenos resultados. Es un truco que salió mal. No, como apoyo te decía, pero... Sí, sí, pero... Sí, te escucho, Gustavo. No, digo eso, que me parece que está en una encerrona, ¿no? Yo creo que todavía... Nosotros queremos asumir, los que observamos la realidad, ustedes los periodistas, nosotros los analistas, que los jugadores de la política ya tienen claro desde el comienzo lo que van a hacer. Y yo me animo a decir que en el 90% de los casos no es así. Que si en esta conversación podríamos sumar a los principales referentes, si no estuviésemos, por supuesto, saliendo al aire, sí, muchos te dirían con franqueza que no tienen mucha idea de lo que van a hacer en la próxima meses. No, claramente. Nicolás Albornoz te saluda, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, muchas gracias por salir con nosotros. Nicolás. Bien, yo te quiero llevar de vuelta al tema de Milei, de esto que se está hablando, de la posibilidad de que salga segundo en las PASO. Pero la lectura de las PASO se puede hacer de dos formas, ¿no? De candidato más votado o de los frentes. Supongamos que Milei sale segundo como candidato más votado, pero en los frentes sale tercero, porque Cambiemos y el frente de todos salen primero y segundo, pero no en candidatos. ¿Eso lo posicionaría mejor a Milei o lo tiraría un poco para atrás y polarizaría de vuelta entre Cambiemos y todos? O al ser el segundo candidato más votado le da un impulso como le podría dar un impulso. Uno nunca sabe cómo reaccionan las sociedades.
pero le podría dar un impulso si obtiene un resultado por arriba de lo esperado. Yo creo que, vuelvo al tema de la inflación porque me parece el tema más importante de la Argentina desde hace décadas. Sí. Más allá de las reservas que yo puedo tener, que son muchas respecto a las propuestas que hace Milei de la dolarización y del Banco Central y todo eso, pero Milei te puede explicar en un viaje en ascensor lo que quiere hacer. Te dice, yo quiero eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. Insisto, tendría 20 argumentos en mi caso personal de por qué eso no lo veo ni ligeramente factible. Pero como artefacto político es muy efectivo, porque él te lo dice en pocos segundos y con mucho enjundia, con mucho entusiasmo, y cuando vos le preguntás a otro político qué van a hacer con la inflación, te dicen, bueno, es un tema complejo, nuestros equipos técnicos están resolviendo de qué forma, la dinámica, y me decís, ya está, me aburrió. Convence a la gente, claro. Más allá de que sea viable o no sea viable esa propuesta, él lo convence con sus argumentos y con su forma de hablar. Claro, uno tiene rock and roll y el otro, viste, te tira música clásica de media hora. Tal cual. ¿Viste? Entonces creo que ahí tiene una ventaja, porque es una ventaja, insisto, táctica. Yo no sé si es una ventaja después en el eventual caso de que alguien tenga que tomar decisiones, porque eso es como de muy compleja implementación. Pero estamos en una etapa donde a veces los analistas o los que pasamos por la vida académica, etcétera, pensamos que la gente resuelve todo racionalmente con una escuadra, papel cuadriculado, y una virome, y a veces la gente elige creer en cuestiones que son o que tienen elementos de cierta ilusión o de cierta expectativa. Hasta me atrevería a involucrar la palabra magia, porque quiere creer. A ver, como cualquiera de nosotros, si está en una situación compleja en materia de salud y viene alguien y te dice, mira, acá hay un remedio que vos lo tomás, sí, es la fe. Bueno, qué sé yo, vamos por ahí. Digamos, y vos lo comprás. Es la fe y la esperanza. ¿Y vos crees que, perdón, con esta termino, que Milei tiene la estructura necesaria como para poder hacerse cargo del país? Yo me acuerdo que Macri tuvo que hacer una alianza con los radicales para poder tener todas las provincias. Hoy Milei, ¿cómo haría para poder tener, digamos, estructura en todo el país, más allá de los, digamos, de su... No, claramente no la tiene, pero además la estructura no es solamente la estructura electoral, de lo que necesitas que te armen las redes capilares que te ayudan a llegar a los barrios, a los distintos lugares del país. También estás hablando de los equipos técnicos más o menos armónicos y coordinados que tenés que nombrar a lo largo de toda la administración pública. No es que tenés que designar, él dice, 8 ministros. Se trata de 8 ministros, se trata de decenas de secretarios, de centenas de subsecretarios, de gente que, aunque vos quieras reducir el tamaño de la casta para respetar el lenguaje que él suele utilizar, igual supone por lo menos 2.000 cuadros técnicos que tienen que tener, por lo menos cierta expertise en las cuestiones públicas. No es tan sencillo armarlo. La última, Gustavo, y ya te libero el viernes a la noche, la última que va en dos partes. Primero, ¿cómo lo ves a Scioli dentro del frente? Y segundo, hoy dentro del Frente de Renovador le pidieron a Massa, lo leí hoy, no sé cuándo habrá pasado esto, le pidieron a Massa que arme una lista propia para jugar las internas. ¿Cómo lo ves a Massa y cómo lo ves a Scioli? Que yo creo que ellos son dos personas que tienen atributos, que tienen trayectoria, que evidentemente han ocupado prácticamente los cargos más importantes que se puede ocupar en un sistema político. El problema no son ellos, el problema es el artefacto del Frente de Todos, ¿no? Sí. Es como que vos tengas dos buenos jugadores hoy en Independiente, y yo te digo, mira, con el lío que tiene Independiente, yo no sé si lo salvan dos jugadores. Claro. Porque cuando el problema es estructural, las individualidades pueden correr la cancha, pueden poner lo mejor de sí. Insisto, creo que, Daniel fue candidato en el 2015, estuvo cerca, pero además fue 2 veces gobernador de la provincia, actualmente es embajador, fue ministro de Turismo, vicepresidente de la Nación. Sergio Massa estuvo en el ANSES, intendente de Tigre, presidencia de la Cámara de Diputados.
ha tenido lugares de mucha relevancia, pero vos fíjate que no puede ordenar el tema de la economía porque la voluntad y la capacidad individual no necesaria, son condiciones necesarias, pero no son condiciones suficientes. Clarísimo, ¿no? totalmente claro.